Hola preciosos, bienvenidos a un nuevo video. Les cuento que en el episodio pasado habíamos entrado a un nuevo departamento que es Santander. Llegamos a Bucaramanga luego de 4.200 kilómetros de viaje. Pero no nos vamos a quedar en esta ciudad, sino que aprovechamos la ayuda de un seguidor y nos quedamos en Girón. Así que disfrútense de este nuevo episodio. Voy a ir a conocer el casco histórico de Girón. Ayer me quedé en la casa de la señora Fairuz y de Sergio, que me recibieron por estos lados. Y hoy voy a ir aquí la llevo montada la santanderiana, mi amor, en la Paloma. Ahorita la presento. Vamos a ir a conocer el casco histórico de Girón, para que ustedes sepan que este pueblito también tiene su encanto. Así que cuando lleguemos allá les presento a la señora Fairuz, para que sepan como una verdadera santanderiana, ¿oyeron? Bueno, preciosos, desde aquí ya empezamos la parte histórica de Girón. Uy, fue pucha, está bien el piedreguero, mi amor. Vamos a ver, Paloma, hágale Paloma, hágale Paloma. Espere que pase de carro, Dios mío. Bueno, eso es lo que tienen los pueblos coloniales y los pueblos patrimoniales. Son calles hechas en piedra. Las casas aquí originalmente son blancas. Esta ya es una calle principal de Girón, de la parte de su casco histórico. Vamos a tratar de llegar hasta el parque, pero las casas acá normalmente no son hechas en bloque ni en ladrillo. Las casas son hechas en barro, que eso es lo que las hace mucho más frescas, y los techos sí son en teja de zinc, muy parecido a los pueblos que ya hemos visitado, que son también muy coloniales, como Guaduas, pero aquí las casas todas son así, ¿ves? Las casitas aquí son blancas. Uy, Señor Jesús, pero esta piedramenta, ¿qué? ¿Derecho, derecho? Ok. Uy. A ver, ay señor. Bueno, este es el Parque de las Nieves, me están informando, pero acá no podemos parquear porque... ya adelante. Ok, vamos a parquear adelante. Vean sus casitas con esas florecitas ahí a los lados, se miran tan lindas, hermosas. Dejemos la Paloma acá tantico. Si no, yo después, como usted vive en Girón y no sabe. Muchos saludos a Caquetá, que un día estaba para allá visitando. ¿Yo? Ok, ya que esté muy muchas bien. gracias. Bueno, bienvenida a Girón. Yo sí a Girón. Yo sí voy a hacer Amén, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno, gente, ya después de todo esto que me estaban saludando acá los agentes de tránsito, les cuento que estamos en la iglesia Las Nieves, creo que se llama San Juan de las Nieves, y esta iglesia es muy colonial, como ustedes las pueden ver acá. Es una iglesia que tiene muchos años, fue fundada en 1757, imagínense la magnitud, y adicional a eso fue la primera iglesia de Girón, porque aquí está otra iglesia que es la Basílica Menor, pero es más antigua esta, entonces por eso es tan especial este lugar de acá. Ahora sí les voy a presentar a Fairuz, que eso sí es una santanderiana de las propias, mami, de las arrechas, como quien dicen, para que ustedes la conozcan. Bueno, ¿cómo se saluda aquí en Santander? No, pues lo normalito. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué más? ¿Cómo le ha ido? Le estamos mostrando pues las iglesias principales que tiene Girón, y hoy amaneció un día que se pueden tomar buenas fotos, porque ayer sí estaba bastante nubloso y además iba a llover. Y llovió. Bueno, acá se dice mucho el mano para referirse a una persona, ¿cierto? ¿Qué hubo, mana? ¿Qué hubo, mano? ¿Cierto? Sí, también hay un dicho que si usted me dice algo feo, yo le digo tórtolo será. Pero, o sea, es un dicho, no es que suene... Bueno, acá está Fairuz, ella es santanderiana, me está llevando a conocer un poco Girón, porque ella es de Girón. Y qué bacano uno encontrarse con personas como ella, porque tiene una energía muy bacana, y me he dado cuenta que nosotros como caqueteños tenemos palabras muy similares a las de ellos. Ellos también dicen, en vez de decir espera un momento, dice espere tantico, mano, ¿cierto? Sí, oiga, si usted no era santanderiana y no sabe, ¿qué tal que no sea el Caquetá? Como dicen cuando algo está bien bacano. Mucho lo bonito. Mucho lo bonito. Ay, escuchó chévere, mucho lo bonito, mano. Y aquí vamos caminando las primeras calles de Girón. Creo que ese municipio fue fundado como en 1800 algo, no me acuerdo los dos últimos números, pero aquí se los dejo. La verdad que es uno de los pueblos patrimonio de Colombia. Ya les he dicho que son 18 los pueblos, y realmente cuando le colocan ese nombre de Patrimonio de Colombia es para resaltar ya sea su infraestructura, su gastronomía, su cultura. Y este pueblo en especial, pues ustedes ya están viendo las fachadas, ya están viendo cómo son las calles, eso lo hace especial. Bueno, acabamos de llegar al malecón. En esta zona se puede encontrar desde chunchulla, desde chorizos, carnes picadas, todo lo que usted quiera imaginar. Inclusive creo que aquí cerquita, que está Bucaramanga, es considerada la capital de la hamburguesa, porque ahí preparan las mejores hamburguesas que puedan haber en Santander y en Colombia. Entonces es muy famoso en Bucaramanga, pero aquí huele puro a chunchurria, mi amor. Aquí huele solo a eso. ¿Cómo es que se le llama cuando es picada de eso? Que uno pasa por acá y me olvida el nombre. Todo eso que se están viendo acá, todo esto es el malecón.
Esta es la hormiga culona. Usted come eso y llega más rápido a todos sus destinos. Voy a presentar la famosa Hormiga culona. hormiga culona, mire mi amor. Esto es uno de los manjares típicos de los santanderianos. Yo la verdad que yo la admiro y ¿No le provoca? no me provoca una hormiga culona, pero véalas, las venden en cositos. ¿Qué vale más o menos una de estas? Esa vale 20. Esta vale 20.000, imagínate. Son exquisitas, mami. Yo no había visto el ¿Y las chiquiticas qué vale? ¿Y estas chiquitas? 5.000. 5.000, ¿sí ven? El arequipe, el cortado de leche. Panochas, si quieren panochitas. Panochas es algo así como de coco. Sí. Dulce de coco, le llaman aquí panochas. Pero son unas bolitas de coco dulces. Está en todo el malecón aquí la señora para que pasen y coman las hormigas culonas. Ya miramos las hormigas culonas, que es de lo típico que hay por esta zona. Bueno, llegamos a revisar el puente antiguo peatonal por el que pasaba la gente. Les voy a mostrar, eso es una arquitectura de hace cientos de años. Pero ya está dañado, vale, cuidado. Es ese. Eso que ustedes ven solamente sirve pasadero de chulos ahorita porque ya nadie puede pasar por ahí. Entonces, en vista de que se dañó el puente antiguo, definitivamente tenían que construir uno peatonal que pudiera pasar la gente, como este, vea. Como ese que ustedes están viendo aquí, vea. Hicieron ese puentecito para que la gente pueda pasar de este, que es el casco histórico y todo eso, a uno de los barrios al otro lado. ¿Cómo se llamará este río? No sé. Río de Oro, y hay el otro barrio Santa Cruz, hacia allá más alto es Arenales. ¿Y el río se llama cómo? Esto es el Río de Oro. El río de Oro. Sí, señora. Y el otro que baja por el otro lado es el Río Frío, que es allá por el otro lado, allí por el otro lado, que se unen aquí al lado de la Plaza de Mercado. Vale, muchas gracias ahí por el dato, la información. Bueno, sí, señora. Bueno, ya ahí el señor nos aclaró cómo se llama este río. Y el puentecito, ese otro sí está muy viejo, parce. De ese puente solamente queda el recuerdo. Y obviamente ahí las tablas y todo eso, porque ya no se puede pasar. Imagínense cuántos años no habrá tenido ese puente. Ahorita solamente sirve para que los chulos se calienten ahí las alitas. Y para eso crearon este nuevo. Fairuz, yo le iba a preguntar otra cosa que siempre he escuchado mucho. ¿Qué? Para ustedes los santanderianos, ¿qué significa cuando uno dice, uy, mano, estoy arrecha? ¿Qué Que significa? tiene mucha rabia. Ah, que tiene rabia. Sí, que está uno bravo. Está bravo. Sí, eso es arrecha. Y arrecho, o qué sol tan arrecho, ¿sí? Que está calentando duro. Ah, ok. Eso es. Porque ¿qué entendí? En su No, tierra, ¿cómo porque es? hay que explicarle a la gente, porque a veces yo digo arrecha y la gente cree que es que uno está focosa, caliente, gustosa Gústale. de esto. Entonces, no. ¿Sí? ¿En Sí. su tierra es así? No, en mi tierra sabemos que arrecho es estar bravo, estoy Ya. empoderada, como algo así. Sí. Pero en el interior del país a veces el arrecho significa que está caliente, que está Sí, ganas sí. de... ¿Usted ya sabe de qué? Sí, sí, sí. El señor José Alfonso es el único en la actualidad que aún sigue peluqueando de manera tradicional, por decirlo así, aquí en el casco histórico de Girón. Puente del Moro en Girón, una cuadra del parque principal. ¿Y hace cuánto usted está en la peluqueada? Yo empecé en el 77 a peluquear Ay, fue madre. y ahí no he dejado la tradición de peluquear a los abuelos, peluqueo a abuelos. Sardinos. A los sardinos también. Esta se peluqueaba antiguamente también con esta, que esta se llama maquinita manual de las antiguas, que ya casi nadie hace esa vaina. Pero ya tengo todavía la barbera, la correa, todo lo que se utilizaba en ese tiempo. 3 doritos después, el señor me empieza a peinar la melena. ¿Se puede creer que yo vine a entrevistarlo y salí acá fue peluqueada también? Tranquila que no va a salir trasquilada. Me van a hacer hasta un corte, mi amor. Yo creo que acá me van a cortar todo ese greñero. Yo que Deja moto que se le enreda el cabello a uno terrible. No, tranquila, no pasa nada. No queda sino calva apenas. Imagínese, mano. Vamos a ver qué me va a hacer el señor acá. ¿Será que me va a hacer una trenza o qué? No, No le sé. vamos a quitar esto del pelo para yo tener los recuerdos. ¿Cómo así que me va a dejar calva o qué? Agarramos aquí y decimos de quién era. No, y no vino alguien por allá del Caquetá y me regaló el pelo. Pucha, me pegó una desenredada de esas mechas, mano. O se le hace el corte recto o también se le hace en B. Yo vengo siendo la más pollita, pues, aquí. Exactamente, sí señorita, usted sí está en lo cierto. La más polla que ha venido acá a hacerse peluquear con el señor. A usted ahorita le toca, mami, para que sienta acá también y le arreglen esos crespos monos. Bueno, ¿y cuánto vale hacerse un corte acá? No, estoy cobrando 12.000 nomás, más barato. Don José Alfonso, entonces este corte me vale a 12.000 o qué, o Sí, ya... 12 barras nomás.
No, porque mano. la propina sí ya es voluntaria, ¿no? Mis seguidores que están viendo este video van a venir a visitarlo acá, cuando vean este video acá en Girón. Entonces yo ahí le pago, porque ellos vienen, lo visitan y le hacen el corte. Vamos a ver cómo terminamos esto y ahorita les muestro cómo quedó. Vamos. 346 minutos más tarde. Bueno, gente, vea, me despido de don José. Ya quedó con la prensa, Vea, quedé con la trenza bien elegante. Esa trenza no lo hace nadie, solo el viejito aquí de Girón, Santander. No, pero ahí me van a dañar la moña. Venga, yo me la acomodo. Nos estaremos viendo. Dios lo bendiga y gracias por la Bueno, actitud listo. y por el peinado. Nos Bueno, estamos listos, viendo. entonces suerte y pulso, que vuelva pronto. Chao pues, don José. Chao, chao, mi reina. Bueno, ya llegamos a la iglesia principal, que esta es la Basílica Menor de Girón. La principal está en Buga porque está la iglesia del Señor de los Milagros. La principal está en Buga y pues la verdad que esta es una basílica menor comparada con esa. Esta es la segunda iglesia que hay acá en Girón. La primera que fuimos a visitar era más antigua, pero esta también tiene muchos años. Aquí tenemos la iglesia principal de Girón, esta que es la basílica. Está muy bonita. La verdad es que a mí casi no me gusta hacer turismo dentro de las iglesias, porque siento que es un lugar muy bonito como para uno estar allá en intimidad con Dios, pues en el tema de los católicos. Entonces no me gusta entrar a grabar y hablar allá adentro, así que yo se las muestro desde aquí afuera con mi trencita que me hizo el señor José. Bueno, precioso, yo creo que ya hemos visitado un poquito el casco urbano, el casco histórico de Girón. Es un pueblito muy parecido a los otros que hemos visitado, que también son patrimonio de Colombia. El ambiente aquí es delicioso, es súper fresco para uno caminar. Las calles todas son empedradas del centro histórico y las casitas todas son blancas. Las puertas son como un café, pero un café oscuro. Y la mayoría de sus casas están restauradas, pero con el mismo material, que es barro. Sí, aquí no le puede meter que cemento, que ladrillo, que eso no. Normalmente tienen que conservar esa misma esencia de hace tantos años, ¿sí? Que eso es lo que lo hace tan bonito y tan único visitar estos municipios. La tapia pisada como tal es el material en el que se elaboró estas casas hace más de 100 años. Incluso miren, esa casa de la esquina tranquilamente puede tener 200 años o más. Entonces el material, ¿cómo se hacía? Se colocaban madera, tablas de madera, haciendo como una especie de guacal vertical. Entonces se le agrega piedra, se le agrega barro como tal y semisólido y se va pisando. Todo eso se va apretando, se va pisando, y también se le agrega lo que es el estiércol de los animales. Con todo eso fue que se hizo estas casas y aún hoy se conservan. Esto es lo que las hace tan frescas. Sí, señora, sí, porque hay paredes que tranquilamente pueden medir 80 centímetros a 1 metro de ancho. Entonces por eso es que aún se conservan 1 metro. Imagínense bases de 1 metro. Claro que ellas no es que tengan mucha profundidad la cimentación, ¿no? La cimentación es muy superficial, pero sí se conserva aún esa tradición y estas casas no se pueden modificar. Si se hace alguna restauración debe ser en las mismas condiciones en que se fabricó. Las ventanas por lo general son de madera, alguna que otra pues ya le han colocado reja normal de metal, pero normalmente son de madera, y los techos sí son en barro también, todo hecho con arcilla de acá mismo de la región. Bueno, qué mejor explicado por el caballero. Ahora sí ya nos podemos ir de Girón, habiendo visitado un pueblo más patrimonio de Colombia. Ya llevamos que como 4, si no estoy mal, como el tercero es este, si no estoy mal. Barichara va a venir siendo el 4. Así que nos vamos porque nos espera el Chicamocha, mi amor. Y nos despedimos de Girón. Vea, estoy estrenando unas mangas color naranja que combinan perfecto con mi paloma, que es color negra. Estas manguitas me las acaba de dar ese parcero que va adelante en esa motaza. Estoy a 3 horas y media de San Gil. Obviamente ustedes saben que en mi paloma yo me he hecho más de lo normal. Allá en San Gil me va a recibir un parcero que es del municipio del Doncello, y espero encontrarme con él y poder conocer un poco más de Santander, San Gil, Barichara. ¡Nos vamos, mi amor! Algún día te soluciono lo del velocímetro. Aquí están 2 parceros, la profe Biker le llaman, y Juanpa la leyenda. Estos 2 parceros me dieron por acá la bienvenida. Qué lástima que no me haya podido quedar aquí en Bucaramanga unos días, pero resulta y acontece que me comprometí en llegar a San Gil. Allá me está esperando un parcero que es de Doncello, razón por la cual no me puedo quedar acá días en Bucaramanga.
Yo debía haber salido tipo 11 de la mañana para pasar el Chicamocha tipo mediodía, pero es la 1:30 de la tarde saliendo de Florida Blanca, o sea, voy tarde. Y yo sé que más o menos en mi paloma me he hecho unas 2 horas, 2 horas y media, casi 3, porque lo que voy a recorrer son casi 100 kilómetros. Entonces voy algo preocupada, además de que tengo que llegar a ponerme a editar un video. Vamos a darle con toda esta ruta de aquí para allá, que nos rinda con la palomita, Señor Jesucristo. Bueno, preciosos, les cuento que ya estamos dentro del cañón de Chicamocha. Vean nada más, increíble todo lo que hemos bajado y aún seguimos bajando. Esto aquí, el trancón es fuertecísimo. Acá es casi imposible adelantar. Hace bastante calor acá en este cañón. Y eso que no hemos empezado a subir. Creo que va a ser una parte muy linda cuando empecemos a subir el cañón. Por eso era que quería salir temprano de Bucaramanga para estar pasando por aquí a mediodía, pero vean, no se dieron las cosas y estamos pasando a esta hora. Acá no es mucho lo que le rinda a uno la bajada, y menos cuando viene detrás de una tractomula. Entonces, claro está que hay motos que sí se adelantan. A mí la motico mía no me da, la paloma no da. Fue la primera vez que pasamos por un cañón. Otra de las cosas es que aquí las tractomulas, cuando van a coger una curva, les toca literal meterse en el otro carril, invadir el otro carril. El carrito rojo me adelanta, el carrito rojo se atrasa, de todo. Ve acá, formas de que frene uno le toca desaorillarse, porque esos carros que con esta vía tan pequeñita, carros tan pequeñitos, le toca a uno ahorillarse. Los carros ya se ponen que los mandan a uno, mejor dicho, los sacan de la vía. Mírense nada más, este es el famoso cañón de Chicamocha. Ahora empieza toda la subida, todo lo que bajamos. Menos mal que allá atrás había un peaje. Ahí en ese peaje logré adelantar varios carros grandes. Qué vértigo el que siento y qué peligro, porque acá hay también caídas de roca. Dios me guarde, me ampare y me favorezca, Señor. Como yo, te quiero como yo, te anhelo si no estás aquí. Yo no... Mis respetos para los ingenieros que construyeron esta ruta por el Chicamocha. Dios santo, qué curverío. Cada vez que doy una curva y que miro el vacío ahí al fondo, me da una vaina en la barriga fea. Y miren, nos toca subir hasta por ahí arriba. Mira, yo he visto a Plácido Domingo cantar en Rigoletto, de Beethoven, Fidelio y las 9 sinfonías. Hombre, la paloma definitivamente me sorprende. Subiendo loma, metiéndose en arenales. Lo único que le falta a la paloma es meterse por donde haya nieve. Es lo último que le falta a la paloma. ¡Chicamocha! Bueno, gente, aquí queda el Parque Nacional de Chicamocha, de aquí para allá. Uy, no saben el vértigo que siento en la barriga. Ese es el Acuaparque Nacional del Chicamocha. Pero nada se compara con tu cara bonita como yo, te quiero como yo. Y estamos a 1450, creo que esa es la altura máxima por acá del cañón de Chicamocha. Ahí abajo está el río Chicamocha. Nosotros venimos desde por allá, Señor Jesús. Hemos subido todo esto y lo que nos falta, mírense en esas montañas. Uy, acá me da un vértigo. Eso que estoy bien retirada de allá a la orillita, pero me da un vértigo en la barriga, Dios. Ahí está la palomita. Me ha tocado fuerte, gente, fuerte. Qué feliz me siento haber llegado a estos paisajes tan inmensos, que nuestro planeta es muy pinchado en el universo. Somos bendecidos, pues. Bueno, mi gente, estamos como a 7 kilómetros de San Gil. Llegando prácticamente, nos coge tremendo aguacero, mi amor, mira. Así que vamos a entrar a San Gil bajo lluvia. Quiero decirles que este tarro se me cayó, mire cómo se desbarató, feísimo. Y como ustedes ya saben, cada vez que llueve apago la cámara para que no se me vaya a dañar el módulo de Júpiter. Parce, está tronando duro. San Gil, nos recibes con agua. Gente, bajar del Chicamocha. Qué martirio ir detrás de carros, qué martirio ir chupando moho. Parce, y esas bajadas tan pronunciadas, de las cosas más peligrosas que
¿Qué sentido es eso? Porque obviamente uno siente mucho vacío en la barriga. Mirando... Pero me pongo esto, mucha bajada. Esto el pollo. Bichota de mi paloma. Ya casi llegamos, mi reina hermosa. Ya casi te dejo descansar. En San Gil vamos a descansar unas 2 noches. Y ahí organizaremos la ruta hacia dónde iremos. A veces cuando me coloco la carpa, me pongo la carpa y resulta que después escampa. Ay, típico que le ha pasado a más de uno. Bueno, les grabaré cuando llegue a San Gil. Si es que puedo grabarles, si no, cuando ya me hospede donde me quede, ahí les grabo. Dale rápido que me espera ahí atrás. Ya vamos en el río, gente. Ay, Padre Celestial, amado. Vamos para abajo, señores.